Hola, ¿qué tal, mis estimados estudiantes? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a las rutas en Laravel. Mi nombre es Homero Raúl y el día de hoy vamos a aprender lo básico sobre este término que aplica dentro del framework de Laravel. Vamos a iniciar por definir qué es una ruta. Y aquí nos dicen que en Laravel, cada camino que recorre la aplicación es definido por una ruta. Aquí tenemos la ruta, ahorita vamos a estudiar este diagrama. Y nos dicen que usualmente una ruta apunta a un controlador. Aquí tal como lo vemos, esta dirección, y este a su vez invoca a la vista. Y aquí tenemos la vista. Vamos a estudiar un poco cómo están las flechas. Aquí imaginemos que está el usuario, tú, yo o cualquier persona que está interactuando con nuestra aplicación y realiza una solicitud a través del navegador, una solicitud de tipo GET. Aunque ahorita vamos a ver que pueden ser de diferentes verbos que ocupan el protocolo HTTP. Esto va a llegar a una ruta, a una clase que se denomina ruta. Y le va a decir a Laravel hacia dónde debe de apuntar esta ruta. Puede ser hacia una función que se denomina closure o hacia un controlador como lo tenemos en este diagrama. El controlador dentro de él va a tener diferentes funciones o métodos, ya que pertenecen a una clase, que van a trabajar y van a decidir qué hacer. Este puede enviar directamente a la vista o puede realizar una solicitud hacia el modelo, el cual va a interactuar con nuestra base de datos y después va a regresar información de la base de datos al controlador, la almacena en variables y después la envía a una vista. Aquí supongamos que estamos realizando un login, estamos ingresando a la aplicación, entonces aquí el usuario va a realizar el envío del formulario por un método post, este va a llegar a la ruta, la cual va a ser enviada al controlador, el controlador va a enviar la información al modelo usuario, el cual va a solicitar a la base de datos las credenciales que está especificando el usuario en el formulario de registro o de login. Después el modelo va a retornar esa información y el controlador y el modelo van a aplicar una serie de funciones que van a determinar si el usuario existe en la base de datos y en dado caso de ser cierto, regresar la vista, ya sea en caso afirmativo, la vista por ejemplo del perfil del usuario o en caso negativo, regresarle al usuario un mensaje donde diga de que no se ha podido registrar o autenticar en nuestra aplicación. Entonces, llega la solicitud, se envía al controlador el cual realiza acciones, alguna tarea. Esta puede o no solicitar información a la base de datos a través del modelo y después retornar la vista. Ahorita no se preocupen, traté de ser un poco claro en cómo está este diagrama, pero más adelante vamos a estudiar qué son los controladores, qué son los modelos, qué son las vistas y estos términos van a quedar mucho más claros. Ahorita nos tenemos que concentrar en que una ruta es el camino que recorre nuestra aplicación. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. Vamos a ver los elementos que conforman a una ruta. Aquí tenemos un ejemplo de una ruta, la cual tiene una clase. Aquí es la clase route y después estos dos puntos. Después viene aquí el método de la clase. Aquí esta flecha apunta al método get, que es los diferentes verbos que acepta HTTP. Una petición de tipo GET, que es la que comúnmente se hace, una de tipo POST, que es, por ejemplo, cuando realizamos alguna petición a través de formularios, put, patch, etc. Cada una de estas tiene su propósito específico. El punto aquí es que en la ruta tenemos que especificar el tipo de verbo que se está realizando dentro de nuestra petición HTTP. Después, entre paréntesis, aquí está el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra, tenemos dos argumentos. El primero de ellos es un string, aquí entre comillas, el cual indica la URI de nuestra petición. Aquí diagonal saludo, por ejemplo, aquí podría ser www.misitio.com diagonal saludo. Después una coma que separa el segundo argumento y entre
comillas, la función que se debe realizar. Aquí podemos emplear una función sin nombre o un closure, el cual realiza una función inmediata, o podemos llamar a un controlador, que es lo que comúnmente se hace. Y al finalizar, el punto y coma. Bien, aquí tenemos la información que venía acá. Bien, aquí tenemos una ruta con una función. Por ejemplo, tenemos nuevamente nuestra clase, el verbo, la URI a la que apunta y la función que se va a realizar. Por ejemplo, en esta función, si la declaráramos dentro de nuestro archivo de rutas, que más adelante vamos a ver dónde se ubica, nos regresaría este mensaje: hola desde un closure. También podemos realizar una ruta que apunte a un controlador. Aquí es importante que observen la parte del controlador. En primero, la sintaxis. Este es un convenio que se sigue dentro del Laravel. Más adelante lo vamos a ver cuando definamos los controladores, pero ahorita lo mencionamos, en donde se escribe con letra mayúscula la primera parte de nuestro controlador, que esto generalmente es el identificador propio que nosotros le damos al controlador. Aquí puede ser cualquier cosa. Puede ser página controller, saludo controller, home controller, etc. Después, seguido de la palabra controller, igual con la letra C en mayúscula, y una arroba que va a separar el método al que va a llamar este controlador. Ahorita yo sé que hay algunos términos que van a quedar así de ¿esto cómo funciona? Pero ahorita vamos a ver más adelante dónde se especifica este método dentro del controlador. El asunto es que cuando el usuario visite el nombre de nuestro sitio /saludo, va a ser enviado a este controlador y esta petición va a ser procesada por la función pública que se encuentre dentro de nuestro controlador, que se llame index. Aquí, como les mencionaba, aquí al parecer la imagen no se ve bien, pero ¿dónde se ubican nuestras rutas? Nuestras rutas se ubican en nuestro archivo de proyecto, después en rutas y después en web.php. Voy a ingresar acá porque aquí no se ve bien la imagen. Aquí tenemos Laravel-curso, que es nuestro proyecto. Después nos vamos a roads, que es este folder de acá. Y finalmente a web.php. Aquí podemos ver que hay 4 archivos: api.php, channels.php, console.php y web.php. La mayoría de los proyectos, y sobre todo cuando iniciamos en la incursión dentro de Laravel, vamos a trabajar principalmente con web.php, ya que estas rutas son para otros propósitos que veremos quizá en otro curso. Entonces vamos a iniciar aquí en web.php y aquí es donde se definen nuestras rutas, que son llamadas desde nuestro navegador. Ahora, más adelante también estudiaremos otros temas. Vamos a ver que el tema de rutas es algo extenso, ya que no es únicamente una petición para dirigir, sino también las rutas tienen una función bastante importante dentro de nuestra aplicación, como es la protección de peticiones mediante CSRF-field, que todos los formularios que se han enviado mediante una ruta y que pasen por una ruta tienen que tener esta protección. De lo contrario, la petición va a ser denegada. También veremos rutas con parámetros requeridos y opcionales en las rutas. Ustedes quizá, voy aquí a abrir tantito esto, muy seguramente si tienen alguna cuenta de Facebook o de Twitter, realizan un acceso más o menos así: https://facebook.com/ y escriben, por ejemplo, su nombre, que en el caso de mi Facebook es h.raulbc. Entonces, esto es un parámetro de nuestra ruta, que en Laravel también, cuando nosotros creemos una aplicación que, por ejemplo, sea de una red social, y aquí sea mi sitio, entonces aquí nosotros podamos especificar que apunte hacia una ruta. Entonces aquí sería algo así como user. Y entonces esto le dice a Laravel que debe de sustituir esto por el nombre de nuestro usuario
y lo va a dirigir, por ejemplo, a su perfil. A eso se refieren los parámetros. Ahorita no lo podemos crear porque todavía no tenemos creado estas variables, pero también vamos a estudiar cómo se trabajan este tipo de rutas. También veremos restricciones que se realizan desde las rutas. Rutas nombradas, que vamos a ver esto para la preferencia en cuanto a la ejecución de las rutas. Grupos de rutas, como veremos más adelante, a veces un conjunto de rutas siguen siguen un conjunto de normas y las podemos agrupar, y otros temas. Entonces, no se preocupen si ustedes conocen que existen varias cosas de las rutas, las vamos a ir trabajando poco a poco, nada más que para un video introductorio sería bastante extenso. Y entonces vamos al código para poder comenzar a trabajar con las rutas. Entonces vamos a cerrar este archivo de acá. Y bueno, nuevamente, para ingresar a las rutas es desde el folder de nuestro proyecto. Después vamos a roads y después vamos a web.php. Aquí ustedes podrán observar que ya tenemos esta ruta creada, que es road::get. Luego viene esta diagonal o esta barra que indica que es el directorio principal. Es decir, no hay ningún parámetro añadido a la URL. Y después tenemos una función sin nombre, que aquí en Laravel se denomina como closure, la cual retorna la pista welcome. Vamos a ver más adelante, como veíamos en la presentación, que las rutas están conformadas por este modelo. Vamos a regresar aquí. De la ruta, el controlador y la vista y el modelo, que se denomina como modelo MVC, modelo vista controlador. Entonces, dentro de Laravel tenemos vistas. ¿Qué se refiere esto con vistas? Si inspeccionamos nuestro folder de resource, que tenemos aquí arriba, vemos que tenemos otra carpeta que se denomina views, es decir, vistas. Y dentro de vistas tenemos este archivo de PHP que se llama welcome.blade.php. Este archivo, si lo abrimos, vamos a abrirlo acá, vemos que tiene el contenido al cual apunta nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, en un video anterior habíamos escrito esto, que corresponde justamente a esta vista de mi primer proyecto en Laravel. Si yo aquí actualizo y le pongo hola a todos mis queridos estudiantes y guardo esta página, regreso aquí a mi vista, actualizo y hola a todos mis queridos estudiantes. Bien, y como podrán observar, estamos aquí en laravel-curso.com y bueno, obviamente aquí no se pone esta diagonal, pero si la ponemos, este es a donde apunta nuestra ruta que tenemos acá en Roads, en Web. Aquí es donde está apuntando esto. Si, por ejemplo, cambiamos este views por una cadena de texto en la que simplemente pongamos hola a todos, guardamos y regresamos a nuestro archivo y cargamos, observen que únicamente nos regresa este texto. Entonces, esto básicamente es la función de la ruta. Aquí le dice a Laravel hacia dónde debe de apuntar el navegador, dónde debe de realizarse la petición y qué es lo que va a retornar. Bien, entonces, vamos a regresar esto a como estaba en el método view. Y aquí view. Y aquí el nombre de nuestra página que vamos a retornar. Aquí observen que el blade.php no se escribe. Más adelante vamos a ver que Laravel trabaja con el motor de plantillas llamado Blade, que es una maravilla. Más adelante lo vamos a conocer y vamos a ver las posibilidades de este motor de plantillas. Únicamente es necesario escribir
el nombre de nuestro archivo y lo demás lo omitimos. Entonces escribimos welcome y listo. Ya con eso guardamos, regresamos a nuestro archivo, cargamos y nuevamente nos retorna a la página de nuestras vistas. Vamos a crear dentro de nuestra vista otro archivo. Aquí únicamente dentro de nuestro Sublime damos clic derecho sobre la carpeta New File o Nuevo Archivo y lo vamos a guardar. Control S y a este le vamos a llamar test.blade.php. Aquí se cambió. Esto tiene que ser de tipo PHP. Aquí, guardar. Dentro de este Blade, pues bueno, únicamente vamos a escribir una estructura básica de HTML. Le vamos a poner hola desde test. Y aquí nuevamente un encabezado H1 que se llame hola desde test. Y dentro de nuestras rutas, de aquí de rootesweb.php, vamos a crear una nueva ruta que se llame root get. Luego, entre paréntesis, recuerden que nuestro primer argumento es la URI a donde apunta, entonces vamos a poner diagonal test o simplemente ponemos test. Después, separado por coma, el nombre de la función. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, un ejemplo más con una función y en este mismo video vamos a hacer otro ejemplo con un controlador. No es todavía muy importante que sepamos manejar bien los controladores, ya que más adelante vamos a dedicar un video introductorio para estos elementos del framework. Entonces, función sin argumentos. Y acá, no se les olvide el punto y coma, vamos a return. Vamos a hacer uso del método view. Y luego entre paréntesis vamos a retornar el nombre de nuestra página que acabamos de crear acá en test.blade.php. Entonces test. Recuerden que lo tenemos que dejar únicamente con el nombre de nuestro archivo. Vamos a guardar esto. Aquí en test ya tenemos todo listo. Vamos a ir a nuestra aplicación y dentro de la barra de direcciones vamos a escribir diagonal test. Y observen cómo nos está retornando lo que hemos escrito dentro de nuestro archivo de test.blade.php. Por último, para concluir con este video, vamos a realizar una ruta haciendo uso de un controlador. Entonces vamos a escribir primero nuestra ruta. Root, get. Entre paréntesis, primero vamos a regresar aquí el nombre de nuestra URI, que para este ejercicio va a ser controller, así controller, para que coloquemos, observen, si por ejemplo colocamos controller aquí, pues me va a regresar un error, una excepción HTTP, donde no se ha encontrado la ruta. Entonces vamos a crearla. Pues aquí tenemos controller, luego coma, y aquí vamos a escribir un nombre que se llame test de prueba controller. Se me refería al nombre test, pues significa que estamos haciendo un controlador de prueba. Test controller. Y este controlador, pues tenemos que especificar el método a donde se va a dirigir. Entonces vamos a llamarle index. Esto es una convención. Generalmente nuestro primer método siempre es el método index, aunque aquí le podemos llamar como nosotros queramos. Le podemos llamar mi método si quiero, pero realmente eso no es muy eficiente. Así que vamos a dejarlo como index. Y al final, punto y coma. Bien, aquí ya creamos el primer paso, que es la ruta. Todavía hace falta definir el controlador y después crear la vista
a donde va a apuntar dicho controlador. Para ello, nuestro framework de Laravel nos ofrece un comando bastante útil a través de Artisan que nos permite crear las clases de los controladores. Esto es sumamente eficiente. Ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Entonces vamos a entrar a la carpeta de nuestro proyecto. Aquí, primero es htdocs, después proyectos, después Laravel-curso. Bien, aquí dentro de nuestro proyecto, aquí si yo doy ls, me enlista todas mis carpetas y mis archivos. Vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a limpiar aquí la consola de comandos y vamos a ejecutar php artisan. Después make, dos puntos, todo esto sin espacio. Aquí va php espacio, luego artisan espacio, make, dos puntos, aquí esto sin espacio y sin espacio controller. Este comando le va a decir a Artisan que queremos crear un controlador. Y más adelante tenemos que escribir el nombre de nuestro controlador. ¿Qué nombre va a tener nuestro controlador? Pues el que hemos especificado aquí, el test controller. Entonces lo escribimos, test controller. Tiene que ser exactamente igual, sin el index, únicamente el nombre. Una vez que ya tenemos este comando escrito, damos enter. Y aquí me dice controller created successfully, que el controlador se ha creado satisfactoriamente. Ahora, ¿dónde se ubican nuestros controladores? Yo sé y lo entiendo, chicos, esto al inicio puede ser bastante laborioso el saber dónde están todos los directorios, pero yo les aseguro que con práctica cada vez se va a hacer más sencillo. Los controladores se guardan dentro de app, http y controllers. Como pueden observar, aquí tenemos ya un controlador, una clase controller, y aquí tenemos el controlador que acabamos de crear hace un segundo. Aquí test controller. Es la clase test controller, la cual extiende pues todos los métodos, funciones y propiedades de la clase controller. Y aquí nosotros ya podemos comenzar a especificar nuestras funciones. Bien, hace un momento dijimos en nuestra ruta que este controlador iba a apuntar al método index. Entonces tenemos que crearlo. Para ello vamos a definir una función pública. Aquí public función y el método de la función que es index. Después paréntesis porque está vacío. Aquí si recibiera algún argumento pues lo colocáramos, pero aquí únicamente es el método, luego las llaves, y aquí es donde vamos a retornar la vista. Aquí vamos a retornar la vista, entonces view, y que vamos a retornar pues la vista, pero aquí no hemos creado, bueno, ya tenemos esta vista donde podemos retornar test, pero vamos a aprovechar para saber cómo retornar vistas que estén dentro de subdirectorios, ya que esto lo vamos a emplear con gran frecuencia. Supongamos que tenemos una aplicación para, no sé, un control de escuela, un control escolar de una escuela, y pues obviamente vamos a tener varios directorios dentro de nuestras vistas, por ejemplo, las vistas que sean para los estudiantes, para los administradores, para los profesores, etc. Entonces vamos a tener subdirectorios, es a lo que quiero llegar. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo folder. Este folder le vamos a llamar test. Bueno, ya vamos a cambiarle porque ya todo lo estoy llamando test. A este le vamos a llamar... supongamos que vamos a crear una aplicación de una escuela, entonces vamos a llamar student. Una cosa que les quiero mencionar es que en Laravel conviene emplear toda la sintaxis que empleemos en inglés, ya que vamos a ver más adelante que hay algunos comandos, algunas declaraciones que toman en cuenta la escritura,
para realizar algunas funciones. Ahorita no me hagan mucho caso de estos, simplemente créanme, confíen en mí, en que es conveniente que todo lo que escribamos en Laravel lo hagamos en inglés. Entonces aquí tenemos el subdirectorio student y dentro de él vamos a crear un nuevo archivo, el cual vamos a llamar profile.blade.php, que va a ser una vista para el perfil del estudiante, por ejemplo. Damos clic en guardar y aquí ya tenemos el archivo. Vamos a crear nuevamente una estructura básica de HTML, le vamos a llamar profile y aquí dentro vamos a escribir un encabezado H1 que se llame perfil del estudiante y listo. Entonces ya tenemos, vamos a recapitular lo que hemos creado. Ya creamos nuestra ruta, la cual hace uso del verbo get, que responde a la URI de controller y responde, hace la petición hacia el test controller, que va a ir dirigido al método index. Entonces, para ello tuvimos que crear el test controller, que es y dentro del test controller creamos una función pública llamada index. Bueno, un método llamado index, perdón. Y entonces, esta función va a retornar nuestra vista, la cual está dentro del directorio student. Ahora, podemos hacer uso de la barra, pero yo en lo personal prefiero la sintaxis de punto, es mucho más clara, mucho más precisa. Y además se ve más limpio nuestro código. Entonces, esto especifica, este punto separa a esto de acá, que es nuestro directorio, y esto es nuestro archivo PHP. Entonces, llama a student.profile. Que bueno, si recurrimos a la convención tradicional, pues sería algo así. Pero, como les mencionaba, es más claro y más limpio con el punto. Y este archivo es este que tenemos acá, el de profile.blade.php, el cual contiene una estructura básica de HTML. Y aquí tenemos este encabezado que vamos a ocupar para identificar que en efecto estamos dentro de esta vista. Si ahora yo abro mi navegador y voy a esta URL que hace un momento vimos que no respondía a lo que deseábamos y doy enter, listo, tenemos la página de perfil del estudiante. Y bueno, mis estimados amigos, esto ha sido todo por este video. Es un poco extenso y tomen en cuenta que la práctica es lo único que les va a ayudar a poder identificar dónde están cada cosa dentro de nuestro framework. En un inicio, como les mencionaba, puede ser algo aturdidor el hecho de poder identificar dónde están nuestras rutas, dónde están nuestras vistas, dónde están nuestros controladores, pero con la práctica les aseguro que va a ser mucho más sencillo. Por este video ha sido todo. Muchas gracias por visitarnos. Si es tu primera vez en uno de mis videos, no olvides suscribirte al canal. Si te ha gustado, regálame un like y comparte. En la descripción del video encontrarás enlaces y contenidos para reforzar tu aprendizaje. Seguro te puede interesar el video que se muestra en pantalla. Mi nombre es Homero Raúl y desde ScriptBC y iTech School te deseo un feliz aprendizaje.